Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa producido por La Guía Escéptica, promovido por la Sociedad Secular Humanista del Perú y auspiciado por la línea de Polos en Serial. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Adrián Núñez. Hola, ¿cómo están? Julio Gutiérrez. Hola amigos. Y hoy nos acompaña quien desde hace mucho tiempo no nos visita, Helmut Kessel. Hola, Helmut. ¿Qué tal, Aurora? Sí, hace tiempo, creo que ya hace 2 temporadas que no apareces por aquí. Sí, pues ya ha sido un tiempo, ¿no? He estado bastante ocupado con algunos temas de la sociedad secular, pero bueno, es importante pues venir acá también. A ver, hoy es 11 de junio de 2017 y el tema principal de hoy es el suicidio, que lo prometimos desde el programa pasado. Pero antes de eso vamos a hacer un par de notas. La primera es una aclaración sobre algo que comentamos en el programa, creo que el programa de mensajes y correcciones, y en el que nos estábamos burlando y hicimos muchas referencias al pene conceptual. Adrián, ¿nos puedes explicar cuál es la aclaración que tenemos que hacer al respecto? En realidad, ¿qué cosa ha pasado? Que se ha publicado ese artículo en una revista que no tiene mayor prestigio, o casi ningún prestigio, y luego lo que han tratado de hacer es generalizar eso, o como que todas, como decir que tú pudieras publicar cualquier disparate en cualquier revista de humanidades, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en realidad solo tienes una muestra, ¿no? No puedes extrapolar eso, no puedes generalizar. Entonces han hecho un gran escándalo o un gran chongo por una simple broma, me parece, ¿no? Justo salió un artículo de Massimo Pigliucci que comentaba eso y lo comparaba con el caso de Alan Sokal, ¿no? El famoso caso en el que publicó en la revista Social Text. ¿Y qué cosa hizo? A diferencia de los dos autores de ahora, después publicó su aclaración y dijo que en realidad eso no significaba que que se pudiera publicar cualquier cosa en cualquier revista de humanidades, ¿no es cierto? O sea, simplemente era atacada a esa revista específicamente, no a cualquiera, ¿no? O sea, él fue suficientemente sólido como para aclarar que eso no era una generalidad, ¿no? Y eso era todo. O sea, en realidad el asunto no pasa de ahí. Sí, básicamente, bueno, para los que no se acuerdan, lo que pasó, nos estábamos comentando y haciendo bromas respecto a un paper que habían entregado en el que explicaban que el pene en verdad era solamente un constructo social. No era eso tampoco, bueno, ¿ah? sí, era un constructo social. Sí, era un constructo social. No. Claro que sí. No era que el pene era un constructo social, era el pene como constructo social era otra cosa, no era que el pene era un constructo social. Ah, ya, claro. No es que el pene no existiera. Uh-huh. Claro, sí, bueno, en parte de esto como que las dos lecciones sesgo de confirmación y generación apresurada, ¿no? Empezando con la generación apresurada, lo que dijo Adrián es verdad, o sea, solamente porque alguna revista cometa un error o una metida de patas sobre haber aceptado ¿cómo se dice? Un trabajo que no tiene mucho sentido, no significa que todas las revistas lo hagan. Otra cosa que también leí fue que cuando sacaron este escándalo, entre comillas escándalo, habían dicho que lo habían sacado en una revista de gran prestigio dentro de las ciencias sociales, cuando en verdad resulta que esta revista no tiene tanto prestigio dentro de las ciencias sociales, o sea, no era tan importante o tan relevante para el área en total. Y lo otro fue que, les dejo de confirmación, que como buenos escépticos nos divierten este tipo de noticias y por lo tanto no nos pusimos, casi nadie investigó al respecto porque, y creo que incluso lo dije en ese programa, ¿no? Como que vemos una noticia que nos parece graciosa y reafirma nuestro sesgo de sí, la gente es estúpida, entonces nos burlamos de ello sin buscar nada. Y creo que incluso lo dije ese mismo episodio o antes de decir eso. Otra cosa que pensé al respecto fue, ¿qué tal si a modo de broma alguien hace una teoría así como para bromear, pero resulta que esa teoría sí puede tener mucho sustento? O sea, plantea una hipótesis loca, ¿no? Como esto. Y ¿qué tal si
que esa hipótesis que alguien la planteó como broma, otra persona más seria la recoge y busca la información y resulta que, pucha, sí, de repente sí tiene una base, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Les parece muy plausible? O sea, No, podría servir como inspiración claro, como para una mayor inspiración. reflexión. Eso puede ser. Ajá, claro, eso. No, o sea, no porque obviamente es que yo no leí el paper, no sé qué tan poco sentido debe tener, pero según lo que leí sobre él, tenía muy poco sentido, pero por ahí tal vez sí presentó algunos conceptos que podrían ser tomados en serio. O sea, no solamente porque alguien dice completamente todo en broma, significa que alguno de esos conceptos no puede ser tomado en serio. No, lo que pasa es que en realidad sí hay gente que lo hace en serio, o sea que en realidad publica disparates en un montón de revistas, simplemente para medir si se están publicando o no, ¿no? Y lo hacen de manera sistemática. Incluso textos generados por computadora, ¿no? Sí. Sí, claro. Pero eso no es lo que ha pasado en este caso, ¿no? A mí lo que me Claro, eso no pasó. pareció interesante es que sí se hizo en todos lados una comparación con el caso de Alan Sokal, pero no tenía mucho que ver. Lo que pasa es que Alan Sokal atacó directamente a una revista que tenía una agenda específica que era ir contra la ciencia. O sea, siempre esta revista Social Text trataba de menguar los avances científicos o minimizarlos, ¿no? Entonces, él publicó un artículo que se llama, acá tengo el título, es La transgresión de las fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica, ¿no? Y ¿La que de las fronteras? la transgresión de las fronteras, ¿no? Ah, Y era un disparate que en realidad trataba de decir como que la ciencia no ya está limitadísima. Entonces la revista aceptó el artículo justamente porque iba a favor de su agenda. Iba a favor de su agenda, ¿no? Entonces después Alan Sokal aclara que ese era un artículo que era un disparate que se lo había inventado y nada más. Ahí quedó. Sí, algo que hace acordar esta noticia es que hay muchas revistas que no son indexadas. Y por ejemplo, en esta revista, incluso ellos pagaron para que publiquen. O sea, hay revistas donde uno puede pagar y te publican el artículo y esa revista no es revisada por pares. eso es bien importante lo que dices, es algo que mucha gente no capta. Y por eso tanta gente cae en las mentiras, las bolas, el fake news, la pseudociencia, porque no entienden el concepto de que algo que hace una afirmación tiene que estar revisado por pares, justamente, ¿no? Ujú. La revisión de pares es importantísima. Entonces, cualquiera, o sea, literalmente cualquiera puede decir lo que sea y publicarlo. Ujú. Entonces, simplemente porque está publicado en algún sitio, incluso si es un sitio de prestigio, no lo hace cierto. Si es que no ha sido revisado por pares, y si no ha sido sometido a una revisión rigurosa por pares, entonces no se puede tomar ni siquiera como una hipótesis plausible, pienso yo. Mm. Entonces, la gente no se da cuenta, es porque, no, es que lo dijo tal persona, no, es que lo vi publicado en tal esto, no, es que me lo dijo una amiga que ella jamás me mentiría ni me pasaría nada que no es cierto, ¿no? La típica. Claro, y en temas médicos incluso ni siquiera es suficiente la revisión por pares, ¿no? Ya lo que se busca es un metaanálisis. O sea, una congruencia de varios estudios, ¿no? Y depuración, porque hay un montón de estudios basuras, digamos. Si un experimento no puede ser replicado, no se puede tomar como cierto, ¿no? Si no ha sido revisado por otras personas que tienen las mismas habilidades o que tienen la capacidad de poder revisar algo así, entonces no puede ser tomado como cierto. Antes de terminar con el tema, también entonces eso hace que justamente un artículo, o sea, no sea necesariamente conclusivo, ¿no? Justamente como dijo Adrián, tienen que haber análisis donde agrupan varios artículos, miles de artículos, por ejemplo, sobre un tema y se hace el, ¿cómo se llama otra vez eso? El metaestudio. Metaanálisis. El metaanálisis, claro. Entonces, un artículo simplemente te brinda como una evidencia hacia cierto lado, pero no es algo conclusivo. Y generalmente, por eso cuando salen titulares tipo este artículo demuestra tal cosa o este artículo demuestra tal otra cosa, generalmente no es cierto.
Claro, por ejemplo, hoy día me pasaron un video que decía un estudio demuestra que el uso de las pantallas, o sea, tablets, celulares, en los niños, causa el mismo efecto que la cocaína, ¿no? Aso. Ay, cuando uno lee un estudio demuestra que, ¿no? Claro, sí. Ahí tienes que empezar a sospechar, ¿no? O los científicos afirman, ahí hay que empezar a sospechar. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Que tenemos que empezar a comprar cocaína, ¿no? La pregunta es, ¿cómo han probado cocaína en los niños? Claro, Me suena que nace lo que no se podría hacer. sí, Bueno, claro. Ujú. Bueno, pasemos al tema de los suicidios. O el suicidio. A ver, Ya, Julio, háblanos sobre el suicidio. ya, yo les quería hablar sobre este tema a raíz de un post que había visto en Facebook, donde hablaban de los países escandinavos. Y los países escandinavos, como ustedes sabrán, tienen una reputación de ser los países más felices del mundo. Llámese Dinamarca, Finlandia, Suecia. Y entonces hay una paradoja porque en esos países la tasa de suicidios es relativamente alta comparada con otros países. Por ejemplo, acá tengo unas estadísticas de suicidios, números por cada 100.000 personas, cuántas personas se suicidan. Y Europa, por ejemplo, tiene una media de más o menos 10 personas, 14.1 personas por cada 100.000 que se suicidan, comparado con América, que por ejemplo solamente tiene 9.6. Entonces, hay una diferencia más o menos grande, ¿no? Y esa es una paradoja, porque supuestamente Europa es una región más desarrollada económicamente, y esos países escandinavos, dentro de la región también, claro, no son los que tienen las tasas más altas, pero también son países que tienen tasas altas. Por ejemplo, Dinamarca tiene una tasa de 12.3. Está un poquito abajo de la media de Europa, pero es una tasa mayor a la de América o África, por ejemplo. Entonces, esa era la cuestión que me hizo pensar por qué sucedía esto, ¿no? ¿Y? No sé, no he encontrado un artículo o algo que diga por qué sucede esto, especialmente. Bueno, pero sí he sabido que en situaciones de emergencia la gente no se suicida, ¿no? Por ejemplo, si Claro. tienes que sobrevivir a la fuerza, no te Claro. suicidas. Es más bien cuando tienes tiempo para darte cuenta que tu vida es miserable, que realmente ahí sí te puedes matar, ¿no? Podemos lucubrar un poco, ¿no? O sea, yo, para empezar, no sé qué tan alta es la tasa de suicidios por razones económicas. Sospecho que no es muy alta, que las razones de suicidio son otras, normalmente, y no tanto razones económicas. Y entonces el hecho de que sean los países más ricos del mundo no tendría nada que ver con que hayan más o menos suicidios, ¿no? El hecho de que sean los países más felices del mundo, Claro. bueno, no sé a dónde has visto esa estadística, ¿no? La última vez que yo he visto algo sobre felicidad, no recuerdo mucho los países nórdicos, más recuerdo a Bután y a otros países Sí, similares. Cuba estaba por ahí. Cuba creo que era una de las más felices. Cuba, ¿no? Imagínate. Sí. Ya, entonces, no creo que tenga mucho que ver con eso tampoco. Lo que pienso yo es que, no sé, elucubrando otra vez, ¿no? Los países de América, de África, son países bastante más creyentes, más religiosos, ¿ok? En general, Europa es un continente más menos creyente, más ateo, igual que Japón, donde también hay una alta tasa de suicidios. Entonces, si yo pienso que al suicidarme me voy a ir al infierno, quizás eso me detenga de suicidarme en muchos casos, ¿no? Si es que no tengo miedo de irme al infierno, ¿no? Ni que me voy a rostizar en las candelas del infierno, entonces quizás tenga una razón menos para evitar mi suicidio, ¿no? Y es un argumento que usan muchos religiosos, ¿no? Que dicen, bueno, pues, pero esos países, en esos países ateos hay tasas altísimas de suicidio, por lo tanto son peores, ¿no? Porque uno les retruca y les dice, bueno, esos países ateos son donde hay las tasas de crimen más bajas,
donde hay la calidad de vida más alta, los índices, los estándares de vida más altos, los niveles de corrupción más bajos, los niveles de educación más altos, etcétera. Y te retrucan y te dicen, bueno, sí, pero tienen las tasas de suicidios más altos, y lo ponen como si fuera algo malo, ¿no? Entonces ahí tenemos que irnos un poco a filosofar sobre Claro. si el suicidio es o no algo malo, ¿no? Ujú. Claro, si yo veo a una persona que está a punto de suicidarse, yo voy a hacer todo lo posible por disuadirla hasta que no lo haga, ¿no? Porque de hecho es en la mayoría de los casos, creo yo, las razones por las que uno se suicida son de corto plazo, ¿no? Son un poco impulsivas. Y esa persona, probablemente si no se hubiera suicidado a lo largo del tiempo o con el tiempo habría solucionado sus problemas, ¿no? Entonces, pero per se el suicidio, o sea, el quitarse la vida, el decidir quitarse la propia vida, ¿es algo malo o no? ¿No? Yo no lo veo como algo bueno o malo necesariamente, ¿no? De hecho es algo malo la corrupción, de hecho es algo malo el crimen, ¿no? Pero el suicidio es algo malo realmente. Es algo indeseable, sí, ¿no? Pero no sé, entonces Claro. habría que filosofar un poco Ahora que sobre eso. mencionaron esto de las tasas, por ¿Qué piensan? ejemplo, no creo que la tasa de suicidio sea tanta, pero ¿no será que son países más felices porque los que están infelices ya se mataron a sí mismos y no son parte de la estadística general? De hecho, eso tiene que ver con otro dato, que es que estos países usan bastantes antidepresivos. Y justamente eso ahí puede ser visto de dos formas también, ¿no? Porque uno podría decir que la gran diferencia es ¿qué cosas nos diferencia esos países, ¿no? Si es la cultura, la sociedad, o si es simplemente una predisposición genética, no sé. O puede ser el clima, ¿no? Como está nublado y hace mucho frío gran parte del año, se sabe que el clima afecta el estado de ánimo, ¿no? Y también se sabe que las cárceles tienen menos gente que en Estados Unidos, que la mitad de la gente que está en la cárcel es solamente por posesión de marihuana. Hasta hace poco unas estadísticas eran así, ¿no? Entonces habría que ver, y como dijo Adrián, cuando la gente está enfrentada a la supervivencia, como en los países del tercer mundo, es menos probable que se suicide, que no se suicide, ¿no? Entonces, como hay menos gente, para estar en una cárcel en Escandinavia tienes que realmente haber sido malo, y los enfermos mentales normalmente regresan a sus casas y reciben algún tipo de tratamiento, es más probable pues que se suiciden que si están en una cárcel. Sí hay bastante evidencia de que el clima afecta la tasa de suicidios en los países nórdicos. Eso sí, ahora que lo mencionas lo recuerdo. Pero no es tanto el frío ni la neblina, sino es la falta de luz en los meses de invierno, ¿no? Durante los meses de invierno, depende de qué tan al norte estés, puedes tener una hora de luz, un par de horas de luz al día, o en algunos casos ni una hora de luz al día, ¿no? Si estás por encima del círculo polar ártico, puedes estar semanas sin ver el sol, ¿no? Y eso es lo que yo he leído que afecta más el tema. Sí, volviendo más o menos también a la pregunta que hizo Helmut, eso quiero que cada uno la responda, como de manera personal, pero también uniéndolo con lo que dijeron, justo en un podcast de Freakonomics hablan sobre una tribu que se llama Piraja, no sé si se pronunciará Piraja, pero se escribe Piraja con H, que en 30 años de ser estudiada, como hasta el 2015 creo, hubo 0 suicidios. Es una tribu amazónica en la que no hay suicidios. Y, o sea, no es que la pasen idílicamente, ¿no? De nuevo, es más o menos lo que dijo Adrián, o sea, están sobreviviendo. Pero esa es una tribu excepcional, porque en realidad en otras tribus o en otras poblaciones no occidentalizadas sí existe el suicidio. O sea, Pero ¿cuánta gente vive en esa tribu? no es por ahí mucha, que sí, da no las son estadísticas, tantos. Bueno, me demoraría ahorita en buscar exactamente la cantidad. Porque ¿cuál es el porcentaje? O sea, si son 14 de cada 1000, ¿cuánto es eso en porcentaje, no? Habría que ver si siquiera hay una persona que se puede En esta suicidar. tribu había 0 suicidios. O sea, ¿de cuántas? Pero si son 50 personas, Claro, exacto. ¿De ¿Pero cuánta cuánta gente gente había? tendría que...? Ay, voy a buscarlo ahorita. tendría que pasar un buen tiempo, ¿no? Para que haya una posibilidad que no se suicide y llegue Claro, porque a la un base es muy porcentaje similar. baja. Pero el punto era que estaban comparando esta tribu como una tribu excepcional porque, de nuevo, en otras poblaciones indígenas sí había suicidios. Ahora, para ustedes, ¿el suicidio es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Es algo indiferente? ¿Qué opina cada uno?
Yo creo que depende del caso, ¿no? O sea, hay casos de que sí, efectivamente es algo malo. O sea, si dejas gente sufriendo por tu suicidio, como por ejemplo hijos Ujú. pequeños, me parece que es algo terrible, ¿no? Si eres una persona que vive sola y no pasa nada y nadie depende de ti, no le veo nada malo, ¿no? Bueno, pero al decir esto también estás implicando que algunos casos de suicidio es bueno, Yo creo que sí, claro, si ¿o tú no? sufres mucho, claro, si sufres demasiado y el suicidio corta un sufrimiento, y justamente o sea, una postura ética es la eliminación del sufrimiento, ¿no es cierto? No, ya, pero estás hablando de eutanasia ahí. Pero No sufrimiento físico. casos de suicidio, que no estemos hablando de eutanasia. ¿Piensas que hay casos de este suicidio que son buenos? Claro, una persona que sufre demasiado, corta el sufrimiento matándose. Entonces, está haciendo una buena acción en realidad, ¿no? Ujú. Yo creo que puede haber casos en que el suicidio sea racional. De hecho, hay culturas donde el suicidio es bien visto, como la cultura clásica japonesa, ¿no? Claro, como en Con el Japón. Sí, harakiri, ¿no? sí. O como los Klingons, si hablamos de Star Trek, ¿no? Hay suicidios ceremoniales. Pero pero la verdad es que en la gran mayoría de los casos las personas que se suicidan no están en un estado mental correcto, no pueden pensar racionalmente y seguramente se arrepentirían si es que pensaran racionalmente o si es que sobreviven el periodo suicida, si se quiere, y de ahí pueden pensar racionalmente y digo, ¿en qué estaba, no? ¿Por qué quise tomar esa decisión, no? Entonces yo diría que en la gran mayoría de los casos es algo negativo porque viene de un impulso emocional, una persona que se siente atrapada, muy angustiada, muy deprimida, tienes que estar muy deprimido para querer suicidarte, y son casos aislados y únicos los que una persona se suicida por una decisión racional, ¿no? Sí, y a mí me parece interesante lo que comentó Helmut al comienzo, me pareció muy interesante porque yo creo que la religión y la cultura en general, o la cosmovisión y la vista sobre la diferencia entre la vida y la muerte de las poblaciones sí moldea eso, o sea, tiene que tener influencia sobre el suicidio, ¿no? O sea, sí, yo creo que sí, para una persona de una cultura judeocristiana debe ser mucho más difícil que para un japonés, me imagino, ¿no? Pero ahí hay algo que creo que habría que añadir, porque en realidad no es que los japoneses sean tan ateos. O sea, en Japón sucede algo curioso, que es que ellos marcan que no tienen afiliación religiosa en las encuestas, porque es costumbre no marcar así. Pero en realidad, cuando les preguntan por sus costumbres específicas, sí tienen costumbres religiosas. O Ritualísticas, ok. sea, ellos marcan que no, pero en realidad sí, o son budistas, o sea, no son, no, más que rituales, son religiosas organizadas, pero que para ellos no, digamos, no sé, están acostumbrados a marcar como que no están afiliados. Sí. Ah, espera un momento, pero Víctor, tu valoración es, ya claro, diste tu valoración sobre tus consideraciones alrededor del suicidio, pero personalmente, ¿dirías que el suicidio es algo bueno o malo, dependiente del caso, o hay que ver caso por caso? Yo creo que depende del caso. Claro, lo que quise decir es que depende Ujú. del caso y en la gran mayoría de los casos es gente muy deprimida que se arrepentiría en un estado sano de mente, digamos, ¿no? Y que hay que ayudar y hay que evitar en lo posible que, ¿no? Pero yo diría que hay unos casos específicos en el que sí se justifica y hay que dejar que la gente se suicide, ¿no? Me parece un derecho, ¿no? Como el caso de la eutanasia, ¿no? Que me parece que es recontra justificado. Si solamente vas a sufrir y no te queda otra que sufrir por 6 meses y no tienes esperanza de sobrevivir tal o cual enfermedad, ¿por qué no decidir irte dignamente, ¿no? En el momento que tú decidas, en vez de estar sufriendo por 6 meses más? Ya, yo creo que el suicidio generalmente puede pasar por una depresión, ¿no? Antes. Así es como yo me imagino el caso, ¿no? Primero una depresión y después puede llegar al suicidio. Pero me parece que, claro, salvo casos extremos donde realmente nada te pueda sacar de eso y hacerte sentir bien, vivo, yo creo que puede ser una falta de información, ¿no? Porque generalmente, o sea, tendría que pasar algo que ningún antidepresivo te funcione, que ninguna clase de estimulante o droga te,
te saque de esa depresión para recién perder toda esperanza, ¿no? O sea, puede ser una falta de información, de saber que puedes ir a terapia o de que puedes cambiar las cosas y salir de esa depresión y no necesariamente llegar al suicidio. Pero claro, si es que realmente ya has probado todo y nada te satisface, no hay ninguna, para mí no hay ningún no hay ningún dilema moral, ¿no? O sea, Sí. Un tema común de suicidio es las personas con el corazón roto, ¿no? Que no pueden conseguir, o sea, que su enamorada pues se va, o su enamorado, o su esposa, y no pueden conseguir que regrese, ¿no? Y en ese caso, pues, lo que hay es una fijación, ¿no? Y pensar que solamente con esa persona puedo ser feliz, y sin esa persona mi vida no tiene sentido, ¿no? Entonces esa creencia irracional es lo que se busca cambiar en terapia, ¿no? En la terapia racional emotiva específicamente, ¿no? Se busca cambiar creencias irracionales por creencias más ¿Les racionales. parece positivo los casos en que el suicidio después conduce a que te van a dar 72 vírgenes? O sea, sí, claro, sí, sí, eso sí, sí. Me suicido mañana. Ahora, ya. Ese Claro. es un incentivo Siempre para el cuando te suicidio. llegue gente contigo. Lo que pensaba yo sobre lo de el suicidio como algo bueno o malo, yo no pienso que el suicidio se pueda catalogar como bueno o malo. O sea, hay decisiones buenas y decisiones malas, ¿no? O sea, fue lo más inteligente que se suicide o no, ¿no? Fue una buena o una mala decisión aplicar la eutanasia en este caso. O sea, son decisiones buenas o decisiones malas, ¿no? Pero el suicidio en sí, los religiosos piensan que el suicidio en sí es malo porque estás quitando algo que Dios te dio, ¿no? O sea, Dios te dio la vida y solo Dios te la puede quitar. Tú no puedes decidir sobre tu vida. Pero para los que no creemos en que Dios nos dio la vida o que existe este Dios, entonces ya no creo que podamos catalogar el concepto de suicidio como algo bueno o como algo malo, ¿no? Es simplemente un concepto que está ahí, ¿no? Uno hace uso de él o no y toma una decisión. Entonces, ¿la decisión es buena o la decisión es mala? Bueno, sí, de hecho yo opino más o menos como tú, Helmut. O sea, yo creo que el suicidio es algo o neutro o incluso positivo, porque así como o sea, cuando casi todos nosotros estamos de acuerdo en lo de la eutanasia, ¿verdad? Es como que si quieres enfermarte, pues debemos aceptar tu derecho de morirte. Pero ¿por qué solamente lo creemos y solamente estamos de acuerdo cuando es un caso, entre comillas, extremo, como una enfermedad terminal? ¿Por qué no lo podemos aceptar como cualquier otra cosa? Ahora, puede ser por cobardía, o sea, puede ser una persona que no quiere enfrentarse a problemas y puede tener problemas psicológicos que pueden ser resolvibles, pero yo creo que el hecho de que decidan no resolverlos o decidan no afrontarlos no lo convierte en algo malo, porque sigue siendo una decisión que redunda en lo personal. Ahora, volviendo a lo que dijo Adrián, yo sí creo y creo que elegir un programa. Por ejemplo, el único caso en el que yo me vería responsable frente a alguien es si tengo hijos. O sea, si yo he sido la causa de la existencia de otros seres humanos, creo que impactar negativamente la vida de estos seres humanos sí me parece algo moralmente reprochable. Pero fuera de eso, o sea, que se pero ponga... no es el único caso, hay otros casos. ¿Cómo que? Hay gente, por ejemplo, que se suicida tirándose en un edificio y cae sobre otra persona, ¿no? Bueno, O simplemente eso estrellar es un un poco auto, basura. cosas así. Claro, claro. Y Sí, no sí. no es tan raro, Bueno, ¿no? pero lo que pasa es que hay dos, ya, pero ahí en verdad, ya, pero Adrián, es como cuando cometes un delito que en verdad no es un delito, sino varios delitos. O sea, una cosa es el suicidio y otra cosa es el haber atacado físicamente a una persona. Entonces, lo que está mal no es el haberte suicidado, lo que está mal es haber atacado físicamente a una persona. Así como una cosa es el suicidio y ¿Cómo otra lo cosa es hace? bombardear un tren. No, lo está mal no es que lo está mal, no está mal que un musulmán se suicide, está mal que se vuele y que se lleve un montón de gente. O sea, si quisiera sus 72 vírgenes y se metiera en su cuarto y se ahorcaría, pues chévere, ¿no? O sea, es su vida. Ahí no se lo dan, pues. No, ahí no se lo El dan. problema es No, pero que... es que así no le da, es que no No, no pues se las claro, dan, ese es el pues. problema. El problema es lo que viene acompañado del suicidio, que ya no es suicidio. O sea, la manera en que la llevas a cabo, y eso ya es un Claro. tema aparte. Eso sí puede ser moralmente reprochable. Pero me refiero al hecho en sí. Y cuando estuve en Japón, salieron las noticias de un tipo que se suicidó y para estar seguro de que se iba a morir, agarró a un niño y lo tiró del 6º piso
para ver si es que... No, porque la superficie de abajo era un poco rara, ¿no? Entonces no sabía si es que al caer iba a morir o no. Dijo, si el niño muere, yo también, de hecho, muero. Entonces agarró al niño, lo tiró, ¿no? Para ver si es que se moría. Y el niño no se murió. ¿Ya? O sea, se cayó y vivió. Entonces dijo, no, acá no me puedo suicidar. Y agarró y se fue a otro lado. O sea... Ya, es una de las bueno, cosas ya, más insólitas que he eso, escuchado. Tenía una ya, mentalidad por ejemplo, científica. eso ya, por ejemplo, ese tipo, qué bueno ese tipo sí, qué bueno ojalá que se haya llegado a suicidar después. Pero el punto es que eso ya es algo ajeno al suicidio, ¿no? O sea, las vías por las cuales que pueden incluir delitos o acciones moralmente reprochables, y creo que podemos separarlas. Y yo creo que sí tenemos todo un tabú que nos viene de la herencia cristiana, pero también de la manera en que vemos el mundo, porque usualmente, por ejemplo, hace poco vi un stand-up de Louis C.K. en Netflix que me pareció muy bueno y habla un poco del suicidio. Y una de las cosas que siempre es bueno recordar es que siempre te puedes suicidar. O sea, es como la gente que está estresada, ¿no? O la gente que es infeliz y que piensa en suicidarse antes de dejar su trabajo, o antes de mudarse, o antes de mandar a la mierda todo. O sea, hay muchas opciones y creo que eso también va de la manera en que la gente ve su rol en el mundo, su rol en la sociedad, qué sé yo. O Otro sea, experimento mental, de repente, a ver, así como, imagínense, ya bueno, claro, la eutanasia usualmente se aplica para pacientes terminales, ¿no? Pero simplemente una cosa, una pastillita así, indolora, que no, o sea, simplemente te mata, simplemente, pero no causa dolor, ni sufrimiento, ni nada, ujú. o sea, no es como que te tires del tercer piso, que te tires de cierto lado, que te metas un balazo, simplemente una pastillita, nada más. Si el suicidio fuera así de fácil, nada más. Claro, se debería vender, Ya. ¿no? ¿Qué opinarían de ese Con suicidio? prescripción Pero médica, con prescripción yo médica. no sé si la venta abierta sea algo bueno. Imagínate que te compres tu pastillita, te la pensabas tomar en el almuerzo, te llamaron por teléfono y se la come tu hijo. O sea, como apretar el botón de off, nada más. Así, on, off, plum. Claro, apretar. No, debería haber una evaluación psicológica y debería estar supervisada el suicidio con un médico, ¿no? Ya, pero de nuevo, sí y no, pero de Si no lo nuevo, haces mal y quedas mal, afectas a otras personas. O tomas una decisión apresurada, ¿no? Uno debería aplicar al suicidio y si te aceptan ya dejan que se suiciden. ¿Cierto? pero Víctor, yo creo que Pues eso es que está no mal. O sea, debería, ¿por qué la no sociedad tendría sentido. va a decidir sobre tu vida, sobre si quieres o no quieres vivir? O sea, eso es lo que me parece que está, o sea, Claro, por la porque estás pastilla planteando entiendo como que un esté bien, examen. porque No como un la pastilla examen. está bien. Lo que O pasa sea, es que si no es hay solo vuelta por la atrás. pastilla me parece que está bien. No hay vuelta atrás. Entonces, hacer el proceso un poco más largo. Víctor, yo acepto eso siempre y cuando sea para tener acceso a esta pastilla. ¿Por qué? Porque esta pastilla es algo potencialmente peligroso. Esta pastilla al fin y al cabo ha sido desarrollada por, qué sé yo, tal vez la industria privada o el Estado o alguien. Entonces es un bien. Y para acceder a este bien estoy de acuerdo en que puedas pasar por exámenes. Pero en general, cada uno debe tener la libertad de matarse si se le da la gana. O sea, la sociedad no debería, porque si no simplemente estamos reemplazando el rol de la iglesia, ¿no? La iglesia que pretende decidir sobre tu vida. Pero en general cada uno tiene la libertad de matarse si se le da la Claro. gana. O sea, son pocos países creo en donde el suicidio es ilegal, ¿no? O sea, hay países que sé que si es que te intentas suicidar y no te liga, ¿no? Te Claro. meten a la cárcel por haber tratado de suicidarte, No, ¿no? ya, pero aquí no te Creo meten que a la eso no cárcel, se pero te da pueden internar. acá. Pero te podrían, o sea, ya, si eres 18, tal vez 17, no, bueno, si eres menor de edad, todo se pone más gris. De hecho, si eres menor de edad, sí todo se pone muy gris, porque te podrían internar Bueno, por pero eso no maníaco es malo depresiva y necesariamente que te internen, ¿no? O sea, porque si has estado con tales problemas psicológicos que te has tratado de suicidar, que es algo bueno, más bien que te internen, asumiendo que es un buen sitio, ¿no? asumiendo que el suicidio es malo. No, O sea, si porque... tu único problema es suicidarte, no, pues, pero es que si es que el chico o chica se ha querido suicidar, lo más probable es que se haya querido suicidar por serios problemas que tiene en su vida, o serios problemas psicológicos que tiene, que pueden ser solucionables si se interna. Entonces, si el origen del intento de suicidio son problemas mentales, problemas psiquiátricos, la solución no es dejarlo que se suicide, sino es llevarlo donde un especialista, donde los profesionales, que muchas veces implica que se tengan que internar. Entonces no veo como algo malo que lo internen. eso es más o menos, y si fuera un adulto, un mayor de edad,
también, Igual. que lo internan a la igual. fuerza. Sí, es que, a ver, es que depende cuál es el origen del intento de suicidio, pues depende cuál es el origen, o sea, no se puede aplicar una sola regla hasta rajatabla. Y yo creo que van a haber casos en los que sí, su familia tendría que hacer todo lo posible por internarlo. Ahora, que el Estado se meta en el tema, ahí sí no estoy de acuerdo. O sea, no estoy de acuerdo con que haya una ley que diga de que si alguien se intenta suicidar lo tienen que internar o algo por el estilo. Pero que su familia, sus amigos hagan lo posible por internarlo, si bien que es necesario, pues yo sería uno de los primeros en agarrarlo de los pelos e internarlo si es que veo que es necesario hacerlo para que no intente suicidarse otra vez, ¿no? Yo no solo no lo sé, o sea, yo no sé porque, de nuevo, es un área gris. O sea, hay momentos en que yo sé que tienes que coaccionar a personas cercanas a ti. Por ejemplo, si tú, ya hemos hablado de esto alguna vez, ¿no? Es como si tu papá es un heroinómano, obviamente no vas a dejarlo en libertad, y si te importa lo vas a llevar y lo vas a obligar a meterse a rehabilitación. Exacto. Pero en general, como que va a haber una pequeña área en que se cruza el problema mental con el suicidio saludable, ¿no? O sea, va a haber un área es el suicidio saludable. suicidio saludable, pues. Hay suicidio saludable. Es como, es que es verdad, es que en realidad vivir o no vivir, o sea, son oportunidades que pierdes, pero no me parece que todos los casos de suicidio sean por enfermedades mentales. No, eso es cierto. Nadie eso dice es eso, cierto. nadie dice eso. Pero yo creo que la gran mayoría de suicidas están pasando por una depresión mayor y bien severa. O sea, y no pensarían en suicidarse si es que pudieran pensar claramente. Y tal vez si se tratan con antidepresivos y terapia hablada, no pensarían en suicidarse. Habrá otro porcentaje que sí, que aún van a pensar en suicidarse después de la terapia. Yo tampoco creo que se debe imponer estas cosas, pero yo creo que se debería dar la posibilidad, ¿no? O sea, no tratarlos como criminales, sino obligarlos, pero sí proveer todas las facilidades para que estas personas reciban terapia química y terapia hablada en la medida de lo posible, para ver si es que continúan con los deseos de suicidio. Si al final de la terapia o durante la terapia igual deciden tomarlo en sus propias manos, perfecto. Pero si al final de la terapia aún se quieren suicidar, yo creo que puede ser un servicio médico también, ¿no? O sea, como pero la Víctor, eutanasia. pero ya, de nuevo, pero eso también es porque estamos partiendo de que la vida es más importante que la no vida, ¿verdad? Estamos partiendo de que nosotros valoramos la vida más que la no vida, y eso sí implica de alguna manera ver el suicidio como algo malo. Porque si Yo no lo yo viéramos no lo como veo como algo algo malo. malo, claro, porque si no lo viéramos como algo malo, entonces, claro, yo sé que hay trastornos que podrían estar acompañados, pero ¿qué pasa si haces un examen y no encuentras ningún trastorno relevante psicológico? Entonces que se Aún suicide. así, Y claro. mejor Entonces ya sería no, que se suicide en una clínica, o sea, que que sea un suicidio asistido, porque el suicidarse no es tan fácil como la gente piensa. O sea, puedes claro, quedar sí, va a ser mal, difícil. es complicado. Entonces es mejor Es un riesgo. que reciba asistencia de un médico y que sea un suicidio sin dolor y rápido. O sea, no estoy muy de acuerdo con eso. No sé bien cómo elaborar el argumento, pero eso implica que haya al final un juez, ¿no? Que decide si es que te debes suicidar o no. Y eso lo veo un poco jalado de los pelos. ¿Por qué No juez? sé. Si es tu Claro, vida. porque O sea, no, porque tú cada estás quien tiene diciendo derecho sobre su vida. porque tú estás diciendo de que tiene que ser un suicidio asistido en una clínica, y acá no estamos hablando de eutanasia, estamos hablando de alguien que se quiere suicidar porque no sé, porque la enamorada lo dejó o algo por el estilo. Entonces tú dices que tiene que ir a una clínica para que en la clínica lo asistan, pero en la clínica lo tienen que admitir antes, ¿no? Entonces esa persona que decide si lo admite o no para el suicidio asistido es una especie de juez que decide sobre la vida de esta persona. No es Claro, juez. pues, ¿quién lo admite suicida entonces? Es el que decide sobre su vida. Claro, Víctor, pero lo que dice Helmut es más o menos cierto. Lo que pasa es que sí, pero es como el caso de la pastilla. O sea, yo creo que sí, para asistirlo sí. ¿Por qué? Porque siempre tiene la opción de no ir a la clínica y volarse los sesos en su casa. O sea, Claro. O que en la clínica le tiren la puerta en la cara. no, pero está bien que haya un juez, dado que va a estar haciendo uso de un servicio.
y ese servicio, Bueno, pues. o sea, a menos que el Estado decida que va a haber clínicas de suicidio gratis para todos, probablemente sea un No, servicio pero privado y que ahí tiene quién todo el pondrán de derecho de... juez y qué tanta capacidad tendrá, no sé, se me hace muy jalado de los pelos. Pero de nuevo es un servicio privado, que a mí, o sea, no me parece que sea tan plausible, pero es un servicio que bien podría prestar o sea, si es que cambiáramos algunas cosas. En un mundo ideal de repente, pero en el mundo real no. Ustedes personalmente, ¿en qué condiciones se suicidarían? ¿Qué tal pregunta? O sea, dado qué condiciones se suicidarían. Vamos, son niños grandes. Si es que hay mucho dolor y no hay posibilidad de recuperación. Sí, en el caso de una enfermedad terminal en la que no hay posibilidad de recuperación, yo creo, ¿no? Porque, no sé, yo soy demasiado curioso sobre la vida. Ya, pero es suicidio, ¿ah? No eutanasia. O sea, de nuevo, no hay una clínica ni pastillita. Tienen que tomar su vida con sus propias manos. O sea, enfermedades terminales no cuentan. Me refiero a que esta pregunta es directamente para suicidio. O sea, ustedes de propia mano tienen que acabar con sus vidas. No es que pueden ir a que les den una inyección letal, sino bajo qué condiciones ustedes tomarían el paso de dispararse, ahorcarse, Pero ¿cuál es la diferencia? Porque pero tiene que ser ustedes mismos. Sí, pues lo mismo. Y si no lo aceptan, me voy al carro y conecto el tubo de escape con la cabina del carro, me tomo pastillas para dormir, lo prendo y me duermo intoxicado con dióxido de carbono sin dolor. Ya. Sí, O sea, no me tiraría de un puente en esas cosas porque siempre hay la posibilidad de no matarse. Bueno, depende de qué tan alto el puente, ¿no? O de cortarse, esas cortadas que ¿no? Igual te puede ser. Yo también en esa situación sí lo haría igual, ¿no? Espera, ¿en enfermedad terminal? Claro, ya una situación de no sé, pues sufrimiento insoportable. Y, o sea, no reversible, por ejemplo, un cáncer ya, terrible, del que no tengo posibilidad de O salir. sea, la palabra clave ahí es no reversible, ¿no? Claro. Claro, no reversible. Claro, porque sufres por 5 minutos y después se acaba. Julio, ¿tú en qué caso te suicidarías? sí, un dolor que no va a parar. Pero es difícil, ¿ves? Porque justamente, generalmente un dolor para, ¿no? O sea, que Claro. ningún sufrimiento es eterno hasta ahorita en mi experiencia. Entonces, Sí. Y Julio, ¿y qué en el caso, por ejemplo, que te atrapan, por ejemplo, y te torturan y violan todos los días? pucha, O sea, Todos siempre los la posibilidad días. de escapar, pero siempre la posibilidad de escapar, pero es casi imposible. normal, pues. Qué De bien. repente el día 1000 ya me empieza a gustar el día 1000. El ser humano se adapta Tiene a que todo, ¿ah? ser, El tiene ser que humano se ser adapta a todo. estadísticamente significativo, ¿no? Tengo que sacar una muestra. No puedes tomar una Lubricante, todo bien, decisión hay que con sacar una una muestra muestra. tan pequeña. Sí, tienes que tener una muestra significativa. Y un Eso- momento en que ya ni lo sientes. ¿eh? Eso me recuerda que la población de la tribu que mencioné es de 420 personas. Al 2010 era de 420 personas. Ya. Esperen, ya, ese fue un caso suicidio. Ahora, ¿en qué casos ustedes aceptarían? Ya, vamos de frente al grano. Si ustedes están en coma, o paralíticos, o cuadraplégicos, ¿en cuáles de esas situaciones dejarían escrito o dado, instruido que los corten? O sea, que les corten el sistema que los está manteniendo con vida. O sea, lo dejarían, seguirían viviendo en coma, seguirían viviendo en cuadraplegia, seguirían viviendo, ¿en qué situaciones seguirían viviendo y en qué situaciones preferirían ya que los maten? Yo creo que dejaría ese criterio a una persona en quien confíe. A criterio de una persona en que ¿Qué? confíe. ¿Qué pussy? ¿No puedes tomar tu propia decisión? No, pues porque, o sea, quién sabe, pues. Julio, si te voy es a que- matar, ¿sabes, Ah, no? Pero esa es mi decisión, pues. Te voy a matar. Esa es mi decisión. Ah, ya que vivo. Ya, está bien. Aurora, pero tú no has contestado tu propia pregunta. Ah, ¿en qué caso me suicidaría? Supongo que depende de la enfermedad. O sea, justo esa pregunta va ligada con esto. Últimamente he pensado mucho al respecto y he cambiado mi forma. O sea, las situaciones que antes pensaba son diferentes ahora. Entonces tendría que ser un sufrimiento real, irreversible, irreparable. Más o menos lo que ustedes dijeron. Y en caso de que esté en una situación como de haber cometido demasiadas cosas o que mi suicidio va a... tengo otras cosas que tal vez no sean buenas de decir en un podcast, pero si es que mi suicidio puede implicar un bien mayor, definitivamente me suicidaría. O si es que mi Un suicidio... sacrificio. Claro, definitivamente. O sea, si yo fuera Esta es mi musulmana, sobrado me volaría.
Claro, o sea, Al- si pudiera, imagínense que tenemos, claro, imaginen, ya, tengo frente a mí a 4 violadores de niñas y la única manera que tengo es volarlos volándome a mí, me vuelo, ¿sí? O sea, sí, lo haría. O si pudiera matar a todas las personas que me parecen negativas matándome a mí, también lo haría. O sea, situaciones así. Creo que este programa tiene que tener un disclaimer al inicio, ¿no? Para... ¿Por qué? Las razones de Aurora son más heroicas, ¿no? Un poquito Sí, ¿quién terroristas diría? también. Yo sabía que tenías una musulmán dentro de ti, Aurora. Claro, claro. Ojo, pero no todos los musulmanes creen esas idioteces. No, claro, Ojo. además, obviamente yo creo que me muero y se acabó. O sea, no hay nada. Me muero y me morí. Me morí bien muerta. Bueno, hablando de musulmanes, antes de cambiar de tema, hay una razón también importante, me parece, por la cual en los países escandinavos o en Japón, no sé tanto en Japón, pero en los países escandinavos podría haber una tasa más alta que en los países del sur, ¿no? Y es porque cuando alguien se suicida en África o en Latinoamérica, hay un estigma que queda en la familia, ¿no? También, o sea, es como que yo no me puedo matar porque entonces toda mi familia va a sufrir, van a ser parias, va a quedar un estigma en el nombre, en el apellido, ¿no? Etcétera. Que es un problema que casi no existe en los países nórdicos, ¿no? Entonces, quizás también eso es, o sea, no hay ese, al no haber ese estigma, Claro. no tienen eso que los detiene, ¿no? Que sí podría detener a una persona que vive en los países del sur, ¿no? Eso es también una locuración. Ujú. Sí, o sea, eso es verdad. Así como o sea, por ejemplo, respecto a los niños, yo entiendo que estoy causando sufrimiento directo, pero respecto a los padres o respecto a mis hermanos, no les tengo ninguna consideración respecto a mi vida o muerte. Otra cosa también es que acabo de pensar ahorita, que yo había pensado un poco antes también de algo similar, que el suicidio también es tecnología, ¿no? Porque así Sí, nomás no es te puedes tecnología. matar, o sea, es un Sí. poquito difícil, o sea, claro, no, digamos, no es tan difícil, pero digamos, no es algo intuitivo, o sea, no es algo que tengas a la mano, tienes que ver más o menos lo que le ha pasado a otras personas. Digamos, me estoy imaginando como, por ejemplo, si yo fuera un primate, ¿no? O sea, ¿No eres un primate? un primate Pero los primates no se humano, suicidan. no humano. Claro. ¿Hay otros No, primates? pues, Todos Ya, somos pero hay otros primates. primates No sé, que se pero- suiciden. No requiere cierta, o sea, yo creo que también, o sea, y es tecnología y también es como que cierto nivel de conciencia de que te puedes suicidar. Claro, porque ya el suicidarse implica que tú sepas que te vas a morir, o sea, sepas que te vas a morir realizando una acción. Y eso es un conocimiento. Y ese Ujú. conocimiento me parece que o sea, es más o menos sencillo desde nuestro punto de vista, pero tampoco es completamente obvio si es que no sabes lo que es la muerte y qué causa la muerte. Ujú. Claro, se requiere cierta potencia cerebral, ¿no? Claro, Para darse claro. cuenta que uno va a dejar de existir, pero hay animales que lo hacen de manera instintiva, ¿no? Hay arañas que se dejan comer viva por sus hijos, o los escorpiones que se suicidan también. Pero ¿no? claro, eso no caería dentro del suicidio, ¿no? No, espera un momento. ¿Cómo se suicidan los escorpiones? ¿Cómo no está Natalie aquí? Se clavan la cola en el cuello, ¿Pero en qué situación? ¿Porque sí? cuando los rodeas con fuego, ¿no? Cuando No pueden sabía escapar. eso. Interesante. No sabía ¿No? eso. Qué interesante. Sí, Bueno, No. tengo yo he que escuchado confirmar. eso, Tengo que confirmarlo, también, pero- pero hay unos animales que no me acuerdo el nombre ahorita en el Kalahari, que cuando las cantidades de la población llegan a un nivel insostenible, se suicidan en masa y se lanzan por Si un te acantilado. refieres a los Lemmings, no es falso. Es un documentario creado por Disney. Y no es verdad, no se suicidan. ¿Es falso? ¿Es Sí, es cierto? falso. Sí, los Lemmings no se suicidan. Sí. Ahora, hay ¿No muchos. se, no se suicidan cuando llegan no, a un no, cuando la nivel población. No, insostenible? no. ¿Y de dónde salió eso entonces? Fue un documental de broma hecho por Disney. ¿Un documental de broma? De broma se llamaba White Wilderness. Puedes buscarlo. Sí, eso hay Sí. que Pero lo que sí chequear sucede lo con que estás estas. diciendo. Sí, porque lo que sí sucede, pero lo que sí hacen esas poblaciones es, o la explicación que vi, que a veces toman el camino
O sea, cuando llega la primavera y se rompen las capas de hielo por los caminos por los donde pasaban antes, algunos sí se ahogan porque toman el camino que No. estaban tomando antes. Ah, Pero sí, pero no se suicidan. Bueno, el punto, vamos de frente al punto por el que les estaba preguntando sobre en qué casos se eutanasiarían, y es por el nivel de conciencia. Hace poco estuve pensando sobre la experiencia humana, ¿no? La riqueza de la experiencia humana. Entonces, para nosotros valoramos mucho la experiencia sensorial, qué sé yo, poder tocar, el tacto, el olfato, el sentido de la vista, el sentido del oído. Pero, ¿qué tanto valoraríamos la experiencia puramente cerebral? O sea, ¿qué tanta riqueza ustedes creen que podrían obtener de estar completamente paralizados, pero teniendo actividad cerebral? O sea, ¿lo considerarían como un estado en el que quisieran o podrían pasar mucho tiempo de su vida? O sea, ¿qué tanta importancia Claro, dan o a sea, solo lo demás? bien podríamos ya ser cerebros conectados a algo Claro, ahorita. Y, sí, o sea, podríamos replicar esta experiencia normal o cualquier otra experiencia, ¿no? claro. O sea, yo por ejemplo, ya, pero sin tanta tecnología, o sea, Ah, ya, solamente sin tanta usando el poder de tu tecnología. imaginación. No, sí, solamente usando el poder de tu imaginación. O sea, ahorita, dado el estado de las cosas actual, te quedas vegetal, pero sabemos o eres consciente de que vas a tener actividad cerebral y vas a poder hacer uso de tu cerebro como lo usas normalmente, pero sin el input de tus ¿cómo se llaman estas cosas? De tus sentidos. Está difícil imaginarse. Ya. Acabo de revisar, por si acaso me retracto, es un mito eso de que el Ah, escorpión ya. se Sí, suicida ya con me... su propio veneno. Ujú. Hicieron porque es inmune a su veneno. Entonces así se clavara, igual no le haría nada. O sea, sí. Bueno, yo también, fieles hasta a la costumbre científica de la guía escéptica, también me retracto sobre lo de los lemmings. No, como dice Aurora, es cierto, eso. Bueno, acá no habla de ningún documental de Disney, ya por si acaso, pero dice de que hay una idea equivocada de que cometen suicidios masivos. No son en el Kalahari, es en las tundras del Ártico, además. Ujú. Y es cierto, no se suicidan, sino que muchas veces se ahogan por sus impulsos migratorios, ¿no? Entonces Sí. tienen que cruzar un cuerpo de agua grande, entonces se terminan ahogando, en masa, pero no porque se quieran suicidar, sino Sí. porque están desesperados por moverse, ¿no? Por salir de donde están. Lo cual para mí es un poquito más triste en realidad. Pero es que no es un documental, es un mockumentary. Y se llama White Wilderness, que ahí empezó todo. Y es muy chévere porque ahí y lo narran pues como un típico documental y empiezan a hacer la voz del narrador y ese documental. Es que no es un documental, es un mockumentary. Y sí. Bueno, pero volviendo al caso, ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿creen que la sola experiencia cerebral sin el input de los sentidos vale la pena? Antes de terminar con esto del suicidio animal, un dato más Ajá. también. Eso de los parásitos que manipulan, por ejemplo, a las hormigas para Ah, suicidarse, o que manipulan a los gatos sí, para sí. que se los pueda comer el A ratón. los, También es a los interesante. ratones. Julio, manipula a los ratones. No, no. Claro, no. Manipula Lo a otro los sería, ratones para lo que... otro sería simplemente alucinante. O sea, si logras que un ratón se coma un gato, No, claro, te no. ganas, Manipula a te los ganas ratones para que se los pueda comer el gato. Sí, hay muchos parásitos Sí, sí. que manipulan el comportamiento animal para hacer que se Es suiciden, cierto, ¿no? eso sí. Para justamente pasar su descendencia, ¿no? Hay un artículo sobre suicidio animal y hay casos de suicidio animal reportados desde 1800, pero son aislados. Eso de los parásitos quisiera tocarlo como que en una guía escéptica aparte, todo una guía escéptica para parásitos, y ahí podemos hablar de eso. Sí, es que es un tema muy interesante. Bueno, vamos cerrando. Eh, sí, ya. Pero antes de cerrar, en un Free Economics, en ese mismo escuché también que, por ejemplo, se llama la paradoja del suicidio, que hasta el 2009, la tasa de suicidios en Estados Unidos era más del doble de la tasa de homicidios. Había 36.500 suicidios y solamente 16.500 homicidios en Estados Unidos. O sea, es más probable que tú te mates a ti mismo que otro te mate a ti. Sí, eso es probable que te mates a ti mismo. Sí. Julio, ¿tienes algunos datos por ahí interesantes que habías buscado? ¿Cuál es la tasa de suicidios en Perú? Por ejemplo, la tasa de suicidio en el Perú es de 5.8 por cada 100.000. No estamos tan mal. 5.8. Estamos por abajo de la media de América. Es más o menos como la tasa de asesinatos en el Perú también, está por ahí.
Creo que 5 de cada 100.000. O sea, casi no es más probable que te suicides, que te mates a ti Es mismo. igual, sí. Y países que están en América, que están por arriba, los más altos, bueno, Guyana, Surinam, países con poblaciones grandes, Bolivia, aparentemente Bolivia tiene 18.7 por cada 100.000. Y Uruguay tiene también 17 por cada 100.000. Esos son los países más altos, ¿no? Y el continente que tiene más bajo es África. África es el que tiene... No, perdón, los países mediterráneos, perdón. Los países mediterráneos tienen una media de 3.8 por cada 100.000. Así que España, Grecia, Bueno, Italia... acá están los países mediterráneos del este. Están considerados, por ejemplo, Irak, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Irán. Espera, ¿de qué Morocco. a qué fecha están esas estadísticas? Están actualizados al ¿Están 2017 actualizadas? según parece, ¿ah? Sí. Sí. No esperaría eso. Bueno, vamos cerrando el suicidio antes de pasar al juego. Ahora, antes de terminar esto, también que las estadísticas a veces... El tema del suicidio es un poco complicado por las estadísticas, porque también en algunos países consideran suicidio algunas cosas y en otros países no. ¿Cómo qué, por ejemplo? Por ahí había leído un artículo que, por ejemplo, si es que haces sobredosis de drogas, algo así, parece que no está considerado como suicidio en Inglaterra. Y parece que en Inglaterra para que lo consideren suicidio tiene que ser algo bien explícito. Ujú. O sea, como diciendo me estoy matando Ya. o algo así, ¿no? Bueno, entonces cerramos el tema del suicidio. Julio, ya que no vamos a hacer ciencia ficción, Ya, la idea es nada más que adivinen un numerito, ¿no? El número que Ya. de alguna estadística que yo he sacado del INEI en este caso. Y 4. bueno, está el año 2013, no está muy actualizado. Está el año 2013. ya. El número total de alumnos de universidades públicas. ¿Esa es la pregunta? Sí, ¿cuál es el número total? A ver quién se acerca más. Espérate, ¿cuántos peruanos hay? Danos un rango, pues, Julio. 27 danos un millones. rango. No, justamente recuerdo, sin yo no rango tiene que recuerdo. ser, sin Ya, rango. no, pero Julio, ¿me puedes decir cuántos peruanos hay? 27 No. millones. 27 millones. Exacto. Ya me dijo Adrián. No, más o menos, ¿no? No sé. Ya, en universidades públicas, Públicas nada más. 2 millones. Ahora dice 2 millones. Porque hay, ya. no, espérate, es que hay un montón de... no, pero son privadas. No, espérate, la mayoría de universidades que han aparecido son privadas, no son públicas. Y está No, el 2013. definitivamente Al no. 2013, está un poco desactualizado. No es la cantidad del 2017. Pucha, A ver, pero... ¿cuántas Eso universidades complica hay? un poco. Ah, A ver, voy a sacar mi calculadora. Quiero multiplicar. 300 por 6... Ya, voy a empezar a sacar cuántas ¿Cuántas podría haber en San universidades Marcos, públicas ¿ya? habrá? ¿Qué es? No sé. Pero. 6. Puchas, yo creo que. Es en yo el creo que Perú, está ¿ah? cerca En a el los- Perú. Sí. A los. Yo diría 200.000 por ahí. Ujú. Adrián dice 200.000. Yo creo que 500.000. Ahora dice 500.000. Ujú. Sí. Víctor y Helmut. Yo me acerco más a lo que dice Adrián, pero yo diría inclusive menos, 170.000. 170.000. Helmut. Si te doy un número va a ser totalmente al azar, ¿ah? Porque no sabría ni siquiera cómo hacer un cálculo, ni a grosso modo. Voy a ir más o menos con lo que dijo Víctor, pues, por ahí. ¿Sí? A ver, número, Ya. suelta el número. 170, ¿no? 170.000. 170.000. Ya. Ya. Entonces Víctor dice 170.000. Adrián dice 200.000. Aurora dice 500.000. Y la respuesta es 10 a la 64. Y Helmut dice 170.000 también. Ya. Entonces, eso lo vamos a dividir entre 4 Ah. para ver qué promedio sale. Bueno, el promedio han dado ustedes. El promedio de los números que han dado es 260.000. Ya. Ya. El número Ya. es 345.422. Ah, son Mm. 345.000. Ya, bastante. Parece el más cercano fue Adrián, que dijo 200.000. Y Bien. la media del promedio de todas sus respuestas se acerca más, es 260.000. Va un poco con eso de la sabiduría de las masas, ¿no? Entre promediando Perdón, todas sus sí. respuestas se acerca De las masas medianamente informadas. Ujú. Sí. Sí. Está bien. Chévere. Pero sí está- Sí, está oye, bien, ¿no? podemos jugar otra vez de esto, sí. Interesante. Sí, sí. Podemos promediar. Chévere. Oye, está bien. Oye, ¿y sabes cuál es la... ¿Tienes datos a la fecha? No, estos son los datos que había en el INEI. No, bueno, no he encontrado datos a la fecha. Pero, por ejemplo, en universidades privadas había en el 2013 762.000. Ah, Más en universidades privadas.
Y la universidad que más tenía era la Universidad César Vallejo. No, perdón, la Universidad Alas Peruanas. Alas Peruanas tenía 119.000. ¿Y la universidad pública? La César Vallejo tenía 75.000. Espérate, ¿y la pública con la más gente? La universidad pública... A ver, déjame ver. La pública, a ver quién San Marcos, adivina. Claro. Sí, imagino, porque tiene un montón te de... adelantaste. San Marcos. San Marcos tenía 30.979. Seguida quizás por la agraria. Maña. ¿No? Yo calculé más. Yo incluso hice mi cálculo basado en el cálculo de sanmarquinos. Y de ahí extrapolé. Bueno, chévere el juego, ¿ah? Podemos jugar. Sí. Ah, mira, estoy viendo creo que según el censo, el último censo, había 28 millones de habitantes, no 27 como dije yo. Ya pues Adrián, por eso ya fallamos pues el claro, cálculo, pues. sí. Pero eso es en el censo. Pero no, en la más bien estimación al 2013, más bien al es más, 2013. claro, claro, ya mucho más, claro. Se estima ahora ya más de 31 millones. ¿Cuántos se habrán suicidado desde entonces? A ver, a 5.6 Claro. por 100.000. Oye, Julio, podríamos también ver, No sé. o sea, la probabilidad de que te suicides dado que eres un estudiante de universidad pública, etcétera. Bueno, De hecho es Sí, mayor, ¿no? De hecho también. durante exámenes finales. Bueno, ya. Bueno, así concluye la edición 92 de Ley Escéptica. Recuerden seguirnos en Facebook, en Evox, en iTunes, en YouTube. Suscríbanse en todas las redes sociales. Y tal vez Instagram, porque yo acabo de descubrir Instagram y Julio dice que deberíamos tener Instagram. Pero sí, como que va a salir el logo de la Ley Escéptica en bikini, el logo de la Ley Escéptica con cara de perrito, el logo de la Ley Escéptica en la playa, ¿no? Con hashtags. Hashtag Escéptica, hashtag. Sí, compartan el programa. Compartan el programa, sí, con sus amigos. No se suiciden, Si no lo a menos si que no lo, se- sí. a menos que quieran. O sea, si quieren, ya pues, ¿no? Es su decisión, es su vida. Pero busquen ayuda, así que, sinceramente, si lo están pensando, busquen ayuda. O hagan algo más productivo con sus vidas. Es como que, ya, eso es algo que me molesta un poco. Es como, ¿de verdad el suicidio es lo único que pueden hacer? ¿Es realmente lo único? Lo dudo. Bueno, y nos escuchamos en el siguiente programa, ¿sí? Escríbanos. Escríbanos. Ya nos han mandado algunos mensajes y correcciones. Mándenos más mensajes y más correcciones. Si tienen temas que quieren que queramos que... ¿Tienen temas que quieren que toquemos? Temas y temas que quieren que no toquemos. Ajá. Sí. Para tocarlo. Para tocarlos. Para tocarlos. Sí. Ok. Ya. Y ya eso es todo. Ya. Chao. 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 Nos vemos. Chao. Chao. Tucutú, 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 tucutú. Ya.